Ella me miró y eligió el silencio. Me quedé hablando sola en la sala, pidiéndole que dijera la verdad. Cuando vino a pedir perdón, ya era demasiado para mí porque yo ya había decidido. Yo, Laura, de 34 años, nunca imaginé que mi mejor amiga fuera capaz de callar justo cuando yo más la necesitaba. La conocía desde la universidad, Renata, risa fácil, manos temblorosas cuando estaba nerviosa, y una fidelidad que yo había tomado por inquebrantable. Compartimos departamentos, trabajos mal pagados, noches de vinos, y más de un secreto que juramos no decir fuera. Pensé que la amistad era un contrato tácito con firma de sangre. Me equivoqué. Todo empezó esa noche en que el proyecto más importante de la agencia en la que trabajábamos salió mal. Había sido una semana de entregas interminables, correcciones hasta la madrugada y falsas promesas de reconocimiento. Yo había liderado el equipo, y cuando apareció una discrepancia grave en las cuentas del cliente, una transferencia desaparecida, un pago que nunca llegó, el director general, Antonio, me miró como si yo fuera la caída del telón. No dio tiempo a explicaciones, me pidieron que esperara en la sala de juntas y que no hablara con nadie hasta que el departamento de auditoría revisara todo. Tranquila, vamos a aclararlo, me dijo Renata al oído, con una sonrisa que creí sincera. Yo te cubro, Laura. Tú no hiciste nada. Tenía esa manera suya de tocar mi brazo para calmarme, como si sus dedos fueran un ancla. Le di la lista de los pagos, le señalé los correos, le pasé la conversación con el proveedor. Ella tomó mi teléfono y revisó los archivos como si fueran cosas nuestras, no evidencia en una investigación. Cuando entró Antonio con su carpeta sin cerrar y los ojos más fríos que los había visto nunca, algo en el aire cambió. No fue solo su cara, fue la manera en que la sala entera se inclinó hacia su lado, como si él tuviera un imán para la credibilidad y todos nosotros estuviéramos hechos de limadura. Me pidió que explicara, y yo empecé a hacerlo con la calma que quedaba después de horas sin dormir. No, Laura, esto no cuadra. Hay un movimiento que sale del presupuesto del cliente y entra a una cuenta que no reconozco. Antonio leyó nombres y fechas de memoria, con esa voz de quien ha decidido a quién señalar. ¿Estás segura de que esos correos no los mandaste tú?, preguntó, y la frase cayó como un golpe. Yo balbuceé que no, que había enviado todo por los canales oficiales, que podía mostrar los respaldos. Renata permanecía a mi lado. Sus dedos, que antes eran anclas, ahora estaban tensos en su bolso. Al final de la reunión, me pidieron que me fuera. Necesitamos que te mantengas disponible, Laura. Salí con la sensación de haber sido empujada a una orilla fría. Afuera, en el pasillo, le agarré el brazo a Renata. Dime que dijiste lo que viste. Dime que dijiste que yo no moví nada. Su cara se dio un poco y me dijo, lo dije. Lo dije todo. Creí en ella porque había sido mi costumbre creerla. Me fui a mi departamento convencida de que todo iba a aclararse. A la mañana siguiente me llamaron de Recursos Humanos. Revisa tu correo personal y ven mañana con tus cosas. La frase fue un puñetazo. Cuando colgué, llamé a Renata. No respondió. Le mandé mensajes, lloré en la cocina y llamé a mi madre, Rosa. Hija, mantente tranquila. Ya vas a aclararlo. No te metas en escándalos. Mi madre siempre tratando de apaciguar la tempestad con recetas de sopa y frases que alivian en el instante. Pero la mentira ya se había convertido en mapa, amigos que habían tratado de consolarme empezaron a alejarse, compañeros me miraban con esa mezcla de curiosidad y alivio que sienten quienes no están en la tormenta. Renata no contestó hasta el día siguiente. Lo siento, fue lo primero que escribió. Luego vino una llamada, y al final del teléfono su voz sonó como una cuerda que se rompe. Laura, yo. No sé cómo explicarlo. Le dije que viniera. Me dijo que no podía. Tengo miedo, Lau. Antonio sabe cosas de mí. No puedo arriesgar mi trabajo. Instintivamente pensé en su apartamento, en las tardes que pasábamos viendo películas sin sonido, en su risa que se volvía carcajada cuando estaba cómoda. ¿Qué cosa sabe de ti?, pregunté como quien intenta salvar una nave. Cosas personales. Cosas que si salen,
pueden complicar mi vida. Eso fue el principio del gaslighting, pero yo no lo llamé así aún. Ella empezó a sembrar dudas. ¿Estás segura de que no se te cruzó un correo por error? Tal vez hubo una confusión entre cuentas. Recuerda que te estresaste esos días. Empecé a preguntarme si, en medio del agotamiento, había cometido una torpeza profesional. Sus palabras, suaves y persistentes, peinaron mis certezas hasta dejarlas sin nido. A la semana siguiente, Antonio me envió una carta formal, alegaciones de mala gestión, daño reputacional, posibilidad de demanda. La empresa cerró filas. Me bloquearon el acceso a los archivos, me pidieron devolver el equipo de trabajo y estuvieron cuidadosos con las palabras pero firmes en la decisión de apartarme hasta esclarecimiento. Yo, que siempre me definí por mi ética de trabajo, me vi convertida en la culpable por omisión de alguien que yo creía parte de mi equipo. Me llamó un cliente furioso. Nosotros no podemos mantener a alguien que maneja nuestras cuentas así, dijo la voz por teléfono. Fue la primera vez que pensé en la idea de perderlo todo. Mientras tanto, Renata hacía exactamente lo que en su mensaje había prometido que no haría, se mantenía en silencio cuando me pedían testimonios, cuando me pidieron que nombrara a quien había revisado mis correos, cuando la auditoría pidió hablar con quienes habían tenido acceso. Evitaba las reuniones, decía que estaba muy ocupada. Sus evasivas eran orfebrería, tejía excusas que parecían creíbles a cualquiera menos a mí. Estoy aquí, me decía en mensajes por la noche, te apoyo, pero a la primera solicitud formal, desaparecía. Esa doble cara empezó a quemarme por dentro. Llamé a Gael, un amigo abogado que conocía desde la facultad. Necesito que me digas la verdad sin rodeos, le dije. ¿Puedo demandar por calumnias? ¿Puedo obligar a que revisen los respaldos y prueben que no fui yo? Él fue directo, tienes que conseguir pruebas. Si todo es un cargo de la empresa contra ti, necesitas un respaldo documental y testigos fiables. Y sobre todo, necesitas que Renata hable. Le expliqué cómo Renata me había mirado la noche de la reunión. Gael dejó la palabra, traición, en el aire, pero no la pronunció como sentencia. Me dijo qué pedir, qué documento solicitar y me aconsejó que no enfrentara sola a la empresa. Lo que vino fue una presión externa que nunca imaginé soportar. Compañeros que antes reían conmigo empezaron a evitar mirarme. Algunos me preguntaron en voz baja si era cierto, otros se ofrecieron a opinar a favor de la empresa, como si la solidaridad fuera un recurso que se administraba con prudencia. En mi familia, la tensión crecía, mi madre lloraba en su cuarto y mi hermano, que trabaja en la ciudad, me llamaba al final del día para preguntar si estaba bien. ¿Vas a pelearlo?, me preguntó. Sí, dije. Pero necesito que Renata diga la verdad. Un par de días después, Renata apareció en mi puerta con la cara hinchada de quien ha llorado y con ojos que pedían olvido. Te juro que lo dije en la reunión, empezó. Yo le pedí detalles, ¿qué dijiste, qué escuchaste? Que podía ser un error, que revisara. Pero nadie me escuchó, Laura. Nadie me escuchó. Antonio ya había decidido. Sus manos temblaban. Tenemos que hablarlo más tarde, mejor aquí. La invité a entrar para escucharla. ¿Por qué te fuiste?, le pregunté sin rodeos. Si sabías que yo no hice nada, ¿por qué no diste una declaración formal? Ella me miró y me contó una historia que hasta entonces yo no podía imaginar. Antonio la había llamado la noche anterior a la reunión. Le había dicho que habían encontrado irregularidades, que estaban tratando de proteger a la empresa y que necesitaban a alguien que hablara con la verdad para que el daño se limitara a una sola persona. Luego, me confesó, Antonio le había mostrado un documento con su firma en una transacción que, en su momento, ella había autorizado como jefa de compras en un proyecto anterior. Si yo hablo en tu favor, él revienta eso, dijo con la voz quebrada. Yo, no podía perder mi trabajo, Lau. Pensé que si no hablaba, tal vez habría tiempo para arreglarlo. Le propuse que lo dijera ahora, que hablara con auditoría, que me defendiera con la verdad. Ella dijo que no sabía si podía. Si hablo en tu favor, Antonio me va a despedir y luego ¿qué hago, Laura? He pagado muchas cosas con ese sueldo. Esa confesión fue un cuchillo envuelto en ternura.
Aquí llegó el primer giro que recontextualizó todo, no era solo una cuestión de cobardía o traición simple. Había habido una red de manipulación. Pesaba la amenaza velada de Antonio, quien no solo controlaba el presupuesto sino que, por lo que me contó Renata, conocía datos personales que podían comprometer a alguien en su carrera. Eso no justificaba su silencio, pero lo explicaba. Empecé a entender por qué mi amiga había preferido guardarse la verdad en lugar de hundirse conmigo. Pasó un tiempo en que mi mundo se redujo a llamadas a recursos humanos, a revisar mi correo por si había nuevas imputaciones y a desayunos con Gael para trazar la estrategia. La presión externa se convirtió en una lluvia constante, amigos que pedían distancia, clientes que dudaban, mensajes anónimos en redes sociales afirmando que era una estafadora, insinuaciones en el trabajo antiguo de Renata. Sentía que todo el país de mi vida había decidido caminar por el lado opuesto. La situación explotó cuando, un par de semanas después, Gael encontró una irregularidad en uno de los documentos que Antonio había presentado como prueba, una serie de correos que supuestamente probaban que yo había solicitado una transferencia desde la cuenta del cliente hacia un proveedor inexistente. Los correos tenían trazas de manipulación, encabezados alterados, tiempos de envío cambiados. Gael dijo que si conseguíamos el respaldo del servidor y las copias de seguridad, podríamos demostrar que esos correos habían sido falsificados. Pero para eso necesitábamos a alguien dentro que nos facilitara acceso a los registros, o una confesión que rompiera la cadena. Fue entonces cuando decidí que no podía quedarme a esperar a que Renata encontrara su coraje. Si ella no hablaba por miedo, tendría que obligarla a enfrentar la verdad. No con violencia, no con amenazas, sino con cosas que pesan como pruebas. Empecé a investigar por mi cuenta. Revisé mis respaldos, rastreé rutas de correos, y en una carpeta de fotos viejas en mi pendrive encontré algo que no era para mi tranquilidad, una serie de capturas de pantalla de conversaciones entre Renata y Antonio, mensajes con un tono que iba más allá de lo profesional. Al principio pensé que eran inofensivas, chismes sobre proyectos, risas digitales. Pero en una de las capturas, Antonio le decía a Renata que tenía asuntos que prefería mantener en privado y que le convenía a ella mantener cierta discreción. El subtexto era claro. No quería creer lo que veía. Fui a confrontarla con la calma que me quedaba. Renata, le dije, ¿qué es esto? Sus manos cubrieron su boca. No debiste haberlo guardado, murmuró. No debí haberlo guardado. Ella lloró, y entre sollozos me contó que Antonio le había ofrecido protección y promesas, un ascenso que nunca llegó, la seguridad de que si ella mantuviera silencio, su nombre no saldría a la vista. Le pregunté cuánto había pasado, y su respuesta fue un susurro, meses. Empezó hace tiempo. La traición se volvió un entramado de favores, chantajes sutiles y promesas rotas. Aún así, algo en mí ya no podía regresar a antes. Con las capturas y la clave profesional, Gael preparó una estrategia. Presentaríamos una queja formal con todas las pruebas al Departamento de Auditoría Externa y, si era necesario, a la Fiscalía. Pero necesitábamos a Renata como testigo. Le pedimos que firmara una declaración. Ella tembló, titubeó, habló de su miedo al desempleo y a lo que Antonio podía hacer si la consideraba una delatora. Le ofrecimos medidas, denunciaríamos el caso de manera paralela para protegerla, y le aseguraríamos que si algo pasaba, su situación quedaría registrada. El dilema moral estaba servido, apoyar a Renata por haber sido manipulada, o castigarla por su silencio que nos había hundido. El día que Renata declaró ante la auditoría fue una escena que aún tengo en mi garganta. Entró con pasos cortos y la cabeza erguida como quien atraviesa un nadir. Al principio su voz fue baja, con el paso de los minutos, su tono ganó firmeza. En la reunión, dijo, no dije todo lo que sabía porque Antonio me lo pidió. Él me mostró documentos y me dijo que si hablaba, mi carrera podía terminar. Tenía miedo. La declaración fue una bomba. Antonio, con su sonrisa falsa, se defendió con esa seguridad de quien dispone de poder. A la hora de lo grave, sin embargo, comenzaron a salir más detalles, correos alterados que Gael aportó, testimonios de otros que empezaron a recordar cosas extrañas, y finalmente la fiscalía decidió abrir una investigación formal.
El giro mayor, el que reconfiguró mi rabia en algo distinto, ocurrió cuando, en la investigación, salieron a la luz pruebas de que Antonio llevaba tiempo desviando pagos hacia empresas pantalla y autorizando órdenes de compra a proveedores falsos. No se trataba solo de culpar a una persona, había una estructura. Renata no fue la única a la que Antonio había manipulado. Había empleados que se beneficiaban, otros que callaban por miedo. La noción de que había sido escogida como chivo expiatorio comenzó a tomar forma, alguien necesitaba cargar con la culpa para que la maquinaria siguiera funcionando. Yo había sido la elegida. Aún así, mi dolor no se disolvió. Renata había tenido la oportunidad de hablar y no lo hizo en el primer momento. Su silencio me había desprotegido cuando más la necesitaba. Ella vino después a pedir perdón, con palabras que ardían como alcohol en una herida. Lo siento, me dijo, no tengo excusas. Le pregunté si esperaba reconciliación. Su respuesta fue sincera pero devastadora, no lo sé. No puedo exigirte que me perdones. Aquí vino la venganza que, para mí, no fue un acto de maldad gratuita sino una necesidad de ponerle nombre a lo que me había sido arrebatado. Yo quería que hubiera consecuencias reales, no solamente palabras. Junto a Gael y a unos periodistas amigos, armé un dossier con todo lo que teníamos, los correos alterados, las declaraciones, las capturas que implicaban a Antonio y sus empresas pantalla, y también pruebas de que Renata había sido chantajeada. No lo publicamos como una venganza personal contra ella, lo hicimos para que la verdad saliera completa, con todos los nombres y todas las implicaciones. Si Antonio había tejido una red, la red debía deshacerse con claridad, no con silencios selectivos. Cuando el dossier llegó a manos de la prensa, el mundo cambió. Historias que antes eran murmullos se convirtieron en titulares, y la empresa que parecía invencible se llenó de interrogantes. Antonio fue suspendido, más empleados empezaron a hablar, y la fiscalía amplió la investigación. Las consecuencias fueron reales, procesos administrativos, auditorías externas, y la caída de un hombre que durante años había construido su poder sobre la amenaza y la manipulación. Para Renata, las consecuencias también fueron dolorosas, perdió su puesto, su círculo de trabajo se deshizo y, durante un tiempo, su nombre estuvo en el centro de rumores. A su favor, sin embargo, estaban las declaraciones donde contaba cómo había sido presionada. No era una absolución, pero sí un atisbo de contexto. Lo que no esperaba era la reacción de otras amigas nuestras. Algunas tomaron partido por mí de inmediato, otras me dijeron que había expuesto a Renata cuando ella había sido también víctima. La vieja coreografía de lealtades y juicios se reactivó. En el fondo, lo que más quería era que se hiciera justicia, no que se acrecentara la destrucción gratuita. Fue un equilibrio difícil, exigir que Antonio pagara por la red que había tejido y, al mismo tiempo, no convertir a Renata en un saco de boxeo sin matices. La venganza había tenido efecto, Antonio fue inhabilitado y en la empresa se hicieron cambios que la gente llevaba años pidiendo. Hubo sanciones internas y la fiscalía continuó su investigación con detenidos. Para mí, el alivio fue una mezcla amarga, justicia y vacío. Renata y yo no volvimos a ser amigas. Ella me pidió perdón varias veces en mensajes y en encuentros fortuitos, y cada vez intenté responder con frialdad o con silencio, no quería que mi vida se enredara de nuevo en su drama. Hubo un momento, un par de meses después, en el que nos cruzamos en la librería del barrio. Ella llevaba un libro con una cubierta rota. Paró, me miró, y por un segundo todo lo que fuimos apareció en mis ojos, las tardes de estudio, los planes de viaje, las promesas infantiles. Laura, dijo, y su voz no era la de quien exige perdón sino la de quien pide permiso para existir de nuevo. No respondí al instante. Sentí un impulso violento de decir cosas que me habrían dejado vacía. En vez de eso, le dije, espero que encuentres lo que necesitas. Ella sintió como quien recibe la bendición que no espera. La reflexión final no es una moraleja con letra dorada. No me convertí en heroína ni en ángel vengador. Perdí una amiga, gané la libertad de quitarme una etiqueta injusta y aprendí a no depositar mi seguridad emocional únicamente en una persona. Aprendí también que la traición no siempre es simple,
a veces viene empaquetada en miedo, en chantaje, en la desesperación de alguien que cree que su mundo se desmorona si habla. Eso no disculpa, pero explica. Si algo espero que pueda servir a quien lea esto es una cosa sencilla: pide pruebas, exige la verdad y protege tu voz. Y si una amistad cae por el camino porque alguien eligió el silencio para salvarse, no tienes la obligación de revivirla por compasión. Hay heridas que requieren distancia para sanar. Renata pidió perdón, yo escuché. El perdón no siempre devuelve lo que se perdió, pero a veces permite seguir caminando sin cargar el peso de una venganza que se come la vida. Actualización: un tiempo después, supe que Antonio había sido separado de su cargo de forma definitiva y que la fiscalía había iniciado acciones penales. Renata había comenzado a trabajar en otra ciudad en algo distinto y me mandó una postal sin nombre, solo una frase: aprendí demasiado tarde. La guardé en un cajón. No la tiré, porque la verdad completa merece registro. Pero tampoco la pegué en la pared para recordarme que hay personas que fallan cuando más las necesitas. Actualización final: a veces todavía despierto con la sensación de que tengo que llamar a alguien y decir necesito que me escuches. Entonces me detengo, y pienso en todo lo que pasó. No regresaría al pasado por nada, tampoco borraría la experiencia. La traición y el silencio me enseñaron a escuchar mi propio testimonio y a no depender del silencio de otros para sostener mi verdad. Y eso, al final, es lo que queda cuando todo lo demás se desmorona.